Buenas, Fernando, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Edgardo Hurtado por acá. ¿Cómo estás, Edgardo? Un placer. Bien, igualmente, placer. Bueno, Edgardo, con nosotros va a estar otra persona. Vamos a esperar un tiempito a que se termine de conectar. Para que, bueno, Ok, cómo no. déjame escribirte un momentico. Eh, bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Fernando Torralo, yo soy ingeniero industrial. Tengo certificado como 5 años ya en materia de Microsoft, específicamente en el aplicativo Excel. Y desde hace 3 años, bueno, estoy brindando capacitación tanto acá donde estoy ahorita como en Chile en temas de Excel como tal, ¿ok? Vamos a ver hoy, vamos a empezar hoy a empezar a trabajar, valga la redundancia, con el tema de la parte básica de Excel para que nos vayamos ambientando un poquito. Las clases yo las estoy grabando con la finalidad de darles acceso a una plataforma que tenemos nosotros donde en caso de que tengamos algún tipo de duda, pues podemos accesar a la plataforma, podemos ver el video si queremos repasar algo. Eh, a mí me gusta, una vez que vamos empezando a ver materia, pues enviarles actividades que ustedes puedan practicar en su casa. Yo tenía un profesor que me decía que, bueno, que la matemática no se aprende si no se practica. Y si no se practica, se olvida. Es exactamente igual con el Excel. El Excel hay que practicarlo. Yo aquí les voy a ir mostrando un poco qué hacer, cómo hacerlo. Pero la idea es que ustedes con ese conocimiento se vayan a la práctica, puedan ir practicando poco a poco y puedan ir afianzando los conocimientos. ¿De acuerdo? Porque yo les puedo mostrar aquí muchas cosas, pero si no lo practico, pues sencillamente es como si no lo hubiese aprendido nunca. No sé si queremos, me gustaría saber un poquito las expectativas que tenemos, a qué nos dedicamos, para qué usamos el Excel, para también un poco ambientar eh, la formación en ese sentido. No sé si empiezas tú, Nicole. Hola, mi nombre es Nicole Morales. Yo actualmente estoy vendiendo seguros oncológicos, Ok. pero mi formación en Excel se debe a que más adelante quiero administrar condominios y ellos ven fórmulas para cuadrar los gastos comunes en Excel. Entonces, mi Excel es muy básico y por eso es que estoy acá, para poder pulirme. Ese es el fin más que nada. Gracias. Buenas tardes, Nicole, Fernando. Mi nombre es Edgardo Hurtado y trabajo en el área de la ingeniería eléctrica y también tengo deficiencias en la parte del Excel. Entonces, considero que si no conozco la base, realmente no voy a poder tener un dominio del Excel eh, aceptable. Entonces a veces con cosas muy pequeñas me enredo o me quedo entrampado y tengo que estar pidiendo ayuda. Bueno, entonces mi expectativa, bueno, es lograr obtener una herramienta para mejorar ese uso del Excel. Perfecto. Bueno, chicos, a ver, ¿qué es Excel?
Excel es básicamente un aplicativo de Microsoft, así como tenemos aplicaciones en nuestro teléfono, que si WhatsApp, no sé, Instagram, entre otras. De la misma manera, en nuestro computador tenemos una serie de aplicativos que podemos utilizar. Y Microsoft ha sacado una serie de aplicativos que nos permiten pues, hacer diversos tipos de documentación dentro de nuestra computadora. En este caso, Excel nos sirve para lo que son tabulaciones de datos y tablas de datos. Más adelante les voy a explicar la diferencia entre una tabulación y una tabla de datos para que la vayamos comprendiendo. ¿Ok? Cosa importante, la versión de Excel. ¿Ok? Yo he tenido muchos alumnos que me dicen, Fernando, pero ¿cuál es la versión que debo usar? Si tú tienes ahí 2010 y yo estoy en 2014, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Una de las cosas que ha hecho Microsoft es estandarizar de alguna manera sus productos. De manera que en el tiempo, si hay variaciones, sean variaciones muy mínimas y sean más que todo de interfase, más que de aplicación del aplicativo, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor, por ejemplo, voy a decir un nombre, el hipervínculo, que es algo que vamos a ver un poquito ahora. El hipervínculo es un botón, es una aplicación que tenemos dentro de Excel que para las versiones de 2014 hacia abajo se llamaba hipervínculo. Pero para las versiones de 2014 hacia arriba, es decir, 2014, 2018, y entiendo que va a salir una nueva versión 2022, ahora se llama vínculo. Pero el botón está ubicado en la misma zona, en el mismo lugar, se ejecuta de la misma manera. El logo del icono es exactamente el mismo, lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. ¿Ok? Y así pasa básicamente con todos los elementos que cambian de una versión a otra. ¿Ok? Siempre se mantienen en una misma forma y en un mismo lugar. Poco a poco yo les voy a ir diciendo, mira, esto cambia en una versión, pero hace lo mismo, se los voy a ir explicando, cuestión de que vayamos teniendo claro esos elementos. Por ejemplo, la versión que están viendo es una versión 2010, pero es una versión que desde el punto de vista de interfase se mantiene tanto en la versión 2014 como en las versiones subsecuentes. ¿Ok? Para empezar, me gustaría hablar un poquito de las partes de Excel. ¿Ok? Que son muy básicas, muy sencillas, pero a veces las personas no lo manejan bien. Primero que nada, nuestro documento, así como en Word, cuando abrimos un documento de Word, ese documento se llama documento, y cuando abrimos un documento de PowerPoint, eso se llama presentación. En Excel también tiene un nombre, y en este caso son libros. ¿Ok? Todo documento de Excel se llama libro. Y como pasa en la vida real, en nuestros libros tenemos una serie de hojas o páginas donde tenemos información. Lo mismo va a pasar con Excel. Nosotros vamos a tener un libro de trabajo que es nuestro documento y dentro de ese documento vamos a tener una serie de hojas que yo puedo utilizar. Cuando yo abro un documento desde cero, un libro desde cero, por defecto, él me va a abrir solamente 3 hojas de trabajo que se van a llamar hoja 1, hoja 2, hoja 3. Pero yo puedo modificar esas hojas. Perdón. Ajá, les decía, pero yo puedo modificar esas hojas, puedo cambiarles el nombre, puedo cambiarles la ubicación, puedo eliminarlas, puedo crear nuevas, es decir, tengo un abanico de posibilidades que puedo hacer dentro de lo que son los elementos de hoja. También eso lo vamos a ver poco a poco. Vamos a ver primero que nada las partes que tiene nuestra pantalla. Nuestra pantalla está dividida en varias partes. La primera es la cinta superior central, que es donde vamos a conocer nuestra barra de título. ¿Ok? Se le llama barra de título porque acá es donde vamos a ver el nombre de nuestro documento, en este caso nuestro libro. Si yo estuviese abriendo un libro desde cero, ¿ok? Es decir, un documento nuevo, un libro nuevo, me diría libro 1 y me diría aquí Microsoft Excel. Punto. En este caso, como yo ya he creado este libro, porque es un libro que yo vengo construyendo desde hace rato precisamente para dar las clases, tengo uno para Excel básico, otro para Excel intermedio y otro para Excel avanzado. ¿Ok? Y de alguna manera ahí voy viendo los parámetros que debo ir ocupando en cada clase.
Entonces, en este caso, este documento se llama curso Excel básico. ¿Ok? Del lado izquierdo, tengo algo que se llama barra personalizable. ¿Ok? Esto es una barra donde voy a conseguir por defecto. Cuando digo por defecto es que cuando yo no he hecho ningún tipo de modificación, es decir, abro un documento desde cero, un libro desde cero, él solamente va a tener 3 iconos o 3 botones. Este botón que tiene una flechita hacia la izquierda se llama deshacer. Es un botón que me permite regresar al paso anterior al ejecutado. Por ejemplo, si yo me paro acá y le escribo Fernando y resulta que me equivoqué, yo le puedo dar aquí a deshacer y él me va a llevar al paso previo que había ejecutado yo, que era la nueva escritura, quitar la escritura. Tiene un botón al lado que se llama rehacer, que es todo lo contrario, es avanzar al paso siguiente, es decir, al paso que había yo deshecho, cuestión de que vuelva a aparecer la palabra Fernando, y un botón de guardado. Importante, estos 3 botones que tenemos acá son botones que yo no voy a conseguir en ningún otro lugar, a excepción del de guardar, que sí lo puedo hacer a través de la viñeta de archivo, que ahora lo veo. ¿Ok? Pero el botón de deshacer y rehacer solamente están allá, allí, perdón. Yo tengo alumnos que les gusta incluir acá otros botones, porque al ser una barra personalizable, yo la puedo personalizar a mi gusto. A mí particularmente no me gusta, les soy sincero. ¿Por qué? Bueno, porque agregar muchos botones acá, lo que va a hacer es que va a bajar el rendimiento del computador o del aplicativo en términos de memoria. Pero eso depende de cada quien. Hay usuarios donde, por ejemplo, aplican mucho un botón, por ejemplo, no sé, la tabla dinámica, por decir algo, y siempre se les pierde. Y bueno, en esos casos sí es recomendable que, bueno, lo agreguemos acá, cuestión de que tengamos a la mano el botón y no se nos pierda mucho, no se nos olvide mucho la ubicación que realmente él tiene. ¿Cómo agregamos botones acá? Pues muy sencillo, acá tenemos una flechita negra que va hacia abajo, que de hecho si me paro sobre ella se sombrea. Cuando lo despliego, él me abre una lista de botones por defecto que yo pudiese incluir, como por ejemplo crear un nuevo documento, abrir un documento, una, eh, esto es un vínculo para llevarme un correo electrónico, una opción de impresión rápida, vista previa, etc. A lo mejor lo que yo quiero incluir no está acá, pues no pasa nada. Aquí tenemos un botón que se llama más comandos. Si yo lo tildo, pues aquí me va a abrir todos los botones que están presentes en Excel que yo pudiese aplicar. Como por ejemplo, ahorita les hablaba de tabla dinámica. Vamos a buscarla. Aquí está insertada tabla dinámica. Yo le puedo decir aquí agregar y ya yo he agregado este botón a nuestra cinta personalizable. Lo tenemos acá. A insertar tabla dinámica. ¿Ok? Insisto, a mí no me gusta mucho agregar botones. ¿Por qué? El 99% de los botones que son aplicables en Excel están en lo que llamamos nuestra cinta de opciones, que es el siguiente elemento que vamos a ver ahora, que es esta sección que está acá abajo. Entonces, realmente agregar un botón acá significa tener un botón 2 o 3 veces, porque hay botones que se repiten dentro de la cinta de opciones. ¿Ok? Sin embargo, vuelvo a insistir, esto es una cinta personalizable. Excel se adapta a la necesidad del usuario. Si tú quieres colocar allí un botón, pues digamos que tienes esa libertad. Si después de un tiempo te das cuenta de que el botón lo has agregado, pero no te sirve o lo agregaste y después te acordaste cómo ubicarlo y quieres quitarlo, pues no pasa nada. Hacemos exactamente lo mismo, nos vamos a más comandos. Desde acá nos paramos en el botón que hemos agregado y ahora le decimos quitar y listo. Ya lo hemos quitado de nuestra barra personalizable. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No. Ok. Luego tenemos nuestra cinta de opciones, que es la parte... Fernando, Dime. disculpa, los que vienen por defecto no lo puedes eliminar. Sí los puedes eliminar. Ya. De hecho, si te vienes acá más comandos, yo me puedo parar aquí en el de guardar y aquí darle quitar. Pero así como te digo, no agregues botones, tampoco te recomiendo que los quites. ¿Por qué? Porque el deshacer, el rehacer, realmente no lo vas a conseguir en otro lugar. ¿Ok? El guardar, sí, el guardar yo me voy a la cinta aquí de archivo y aquí lo tenemos guardar. ¿Ok? Pero el de deshacer y rehacer si no lo tienes en otro lugar. ¿Ok?
Claro, si lo quitas, lo puedes volver a agregar. O sea, tampoco es que es el fin del mundo si lo quitas. ¿Ok? Ahora bien, cinta de opciones. La cinta de opciones es la parte central de nuestra pantalla y nos permite ver, como les decía, el 99% de los botones para agregar contenido o para establecer elementos dentro de Excel. ¿Ok? La cinta de opciones está separada en viñetas. ¿Ok? Como si viésemos una carpeta que tuviese varios separadores. Cada uno de estos separadores tiene una viñeta que se llama según el tipo de elemento que vamos a conseguir en esa parte. Por ejemplo, tenemos en la viñeta de inicio todo lo que son botones para formato, pegado, la parte de inserción de filas, columnas, hojas, etcétera. Tenemos la sección de insertar, que nos permite hacer inserciones de elementos tales como imágenes, gráficos, Smart Art, que todo eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuadros de texto, hipervínculos. ¿Ok? Tenemos la viñeta de diseño de página, la viñeta de fórmulas, la viñeta de datos, de revisar, que nos permite hacer revisiones ortográficas, la de vista y por último la de programador. Ojo, la viñeta de programador a lo mejor en sus computadores no lo vas a tener aplicado, no lo vas a tener ahí visible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es una viñeta que se activa, que hay que activarla dentro de tu Excel si vas a programar en ella, si vas a hacer macros, cosas así. ¿Ok? No es que no lo tenga tu Excel, sí lo tiene, solo que está oculto, que hay que activarlo para que tú lo puedas visualizar. ¿De acuerdo? Bien. Y por último tenemos la viñeta de archivo, que básicamente lo que me va a permitir identificar son la información propia de Excel, hacer guardados como, guardar y enviar, etc. O que me va a dar algunas opciones fundamentales como imprimir, etc. Abajo de nuestra cinta de opciones tenemos dos cuadros. Uno, el que tengo a mi izquierda, se le llama cuadro de nombre o cuadro de posicionamiento. Tiene dos nombres porque básicamente tiene tres funciones en Excel. Para explicar su función, primero tengo que explicar cómo se conforma una celda. ¿Ok? Si vemos esta parte, que es nuestra parte de trabajo, nuestra hoja de trabajo como tal, ella está dividida primero en columnas, ¿ok? Que son estas, que están, por decirlo de alguna manera, numeradas con letras. Ellas van desde la A hasta el infinito combinación de letras como tal. Y tenemos nuestras filas, que estas están numeradas con números, ¿ok? La intersección de una fila, por lo menos la fila 4, con una columna, la columna B, se le llama celda. ¿Ok? Esa celda va a tener un nombre. Ese nombre va a ser precisamente la intersección entre la columna y la fila. Siempre va a ir primero la columna y luego va a ir la fila. Por ejemplo, esta celda se llama B4. ¿Ok? Porque es la intersección de mi columna con mi fila. Una de las cosas o de las bondades que tiene el cuadro de nombre es que me permite ver cómo se llama mi celda. Por ejemplo, aquí tenemos que me está diciendo, mira, Fernando, esta celda se llama B4. ¿Ok? Esa es una de las bondades que tiene y es una de sus funciones. Por ejemplo, me paro acá y me dice, mira, esta se llama C12, esta se llama G7 y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es su primera función. Segunda función. Se le llama también cuadro de desplazamiento porque me permite desplazarme en mi hoja de Excel. Por ejemplo, voy a parar acá y le voy a decir que yo quiero ir a la celda ZZ. Ojo, estoy combinando porque ya una vez que se acaba el alfabeto que llega hasta la Z, de ahí para adelante Excel te sigue colocando columnas. Lo que hace es que combina letras. Por lo menos ahora va a ser AA, luego AB, luego AC y así sucesivamente hasta que hace combinaciones varias de letras. ¿Ok? En el caso de los números, pues ella, como los números son infinitos, ella va hasta el infinito. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a colocar acá la celda ZZ 14598. Le doy Enter y ella me lleva hasta la celda, que es esta que está aquí abajo, ZZ 14598.
¿Ok? Se le llama cuadro de desplazamiento también porque me permite desplazarme dentro de lo que es mi hoja de trabajo. Y así como me permite ir hasta esta celda tan lejana, también me permite regresarme. Por ejemplo, le digo acá A1 y ella me regresa. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Esta es su segunda función, pero hay una tercera función que tiene este cuadro de nombre, que es el renombrar nuestras celdas. Por ejemplo, yo tengo esta celda acá que yo la he, que su nombre es E18, donde he escrito Fernando. Pongamos el caso, ojo, esto es un ejemplo, que esta tabla que yo tengo acá o esta tabulación de datos que tengo acá no fuese de corta, sino que llegase a la celda o que tuviera, no sé, 14.000 filas de información, por decir algo. Si yo me pongo a desplazarme desde la celda A1 hasta la celda 14.000 y voy bajando con mi scroll, pues es bastante lento. También pudiese decir aquí, bueno, A14.000. Y ella me va a llevar hasta la A14.000. Está muy bien. Pero hay otra forma y es renombrando mi celda. Por ejemplo, esta celda C14.000, yo le voy a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar más C14.000. Ahora se va a llamar Nicole. Me voy a parar sobre mi cuadro de posicionamiento. Voy a escribir Nicole y le voy a dar Enter. Y fíjense que ya él se cambió su nombre. ¿Qué va a pasar ahora? Me voy a devolver a A1 para que podamos ver qué va a pasar. Si yo me paro acá, en mi cuadro de nombre tengo una flechita que se despliega hacia abajo. Si yo la despliego, él me muestra todas las celdas que yo he nombrado en esta hoja. En este caso, tengo una sola, que se llama Nicole. Si yo me paro sobre ella, él me va a desplazar directamente hasta la celda que yo he llamado Nicole, que originalmente era la C14.000. ¿Me expliqué? ¿Para qué se utiliza esto? Porque a lo mejor no le vemos un poquito de utilidad. Si yo tengo una tabla de datos muy grande y, por ejemplo, yo me tengo que estar desplazando hasta el final, porque al final tengo el total, por ejemplo, o tengo el resumen, y yo no quiero estarme desplazando a través del cuadro de posicionamiento o desplazándome con el scroll o desplazándome con esta barra que está aquí al lado, que es mi barra horizontal de desplazamiento, pues sencillamente le pongo un nombre y ella me va a desplazar directamente hasta allá. Ojo, acá cuando yo haga este desplazamiento, abra este desplegable, perdón, que es su palabra, que es su nombre, acá no solamente me va a aparecer el nombre de las celdas que yo he hecho en esta hoja, me va a aparecer el nombre de todas las celdas que yo he hecho en mi libro. Si, por ejemplo, en la última en la última hoja, perdón, que yo tengo abierta en este libro, también le coloco un nombre, me va a aparecer Nicole y esa celda que también he nombrado. Y también me va a permitir desplazarme hasta ese lugar. ¿Me expliqué? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Al lado tenemos una barra que se llama barra de fórmula. Se le llama barra de fórmula porque en ella, bueno, vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, yo cuando escribo cualquier palabra o cuando escribo una fórmula, 2 más 2, ¿okay? Si yo me paro sobre la palabra, aquí yo voy a ver el Fernando y aquí también voy a ver el Fernando. ¿Ok? Voy a ver lo que está escrito dentro de la celda. Pero con la fórmula pasa distinto. Si yo me paro sobre mi celda, yo voy a ver solamente el resultado, pero en mi barra de fórmula, y por eso tiene ese nombre, voy a ver la fórmula con la que está compuesta este resultado. En este caso, 2 más 2. ¿Ok? ¿Me expliqué aquí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Ok. En la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, voy a tener mi barra de hojas. ¿Ok? Aquí yo voy a poder ver todas las hojas de trabajo que yo tengo. En este caso, para este libro, yo tengo, como les dije, ya yo lo he construido con la intención de ir trabajando con los alumnos.
Sin embargo, si estuviese trabajando en una hoja nueva, en un libro nuevo, aquí me aparecerían 3 hojas nada más. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, porque por defecto esa es la manera en que en Excel vamos a visualizar un libro nuevo. ¿Ok? Como pueden ver, las hojas también tienen como una apreciación, se aprecian como si fuesen una viñeta, así como pasa con la cinta de opción. ¿Ok? Y a medida que yo voy activando alguna, pues sencillamente lo que hace es cambiar de color para indicarme que está activo. ¿De acuerdo? Abajo de nuestra barra de hojas tengo una sección que se llama barra de estado, que es esta sección que está acá. Importante. En mi Excel, ustedes están viendo este cuadrito. Este cuadrito es una opción para grabar macros. Muy probablemente en su Excel no les va a aparecer porque esto es algo que también que se activa cuando uno activa la sección de programador. Entonces, si no lo ven, no se vayan a alarmar, sencillamente es que no está activado. ¿Ok? Acá donde dice listo es donde tengo mi barra de estado. La barra de estado me permite identificar qué está haciendo Excel cuando yo estoy trabajando con él. Por ejemplo, en este momento, él no está haciendo nada. Me dice, estoy listo. ¿Listo para qué? Bueno, para introducir información, para guardar, para hacer lo que tú quieras. Si yo empiezo a escribir, fíjense que cambia a introducir. Es decir, me está diciendo, estoy introduciendo datos. Eso es lo que me está diciendo. Si yo estuviera guardando, le doy guardar, él va a hacer un cambio, pero va a ser muy rápido porque eso depende de la disponibilidad de la memoria que tenga y del peso que tenga el archivo. Él va a pasar a decir de listo a guardando y después pasa a listo. Pero como lo hace tan rápido, a lo mejor no lo vemos. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, estuviese programando, me sale grabando macros o programación. ¿Ok? Básicamente lo que me va a decir es esto. ¿Qué está haciendo él mientras tú estás operando dentro de Excel? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedes hacer un ejemplo de eso tratando de hacer una fórmula en una celda y qué texto debería darme ahí? No, si yo coloco una fórmula, me va a decir introducir. A introducir, ya. Siempre va a ser introducir. Es Un decir, si dato. escribo o hago una fórmula, él va a decir exactamente lo mismo. Si le doy guardar, vamos a ver si viste, lo hace muy rápido. Entonces no se ve cuando dice guardando. Si yo empezase, por ejemplo, a guardar una macro, a hacer una macro, voy a hacer una rapidito, es decir, grabar macro. Fíjate qué pasa acá. Me hace un cuadrito azul. Me dice, se está grabando una macro. ¿Ok? Eso es en el caso de programación como tal. Pero básicamente es eso lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Ahora bien, del lado derecho voy a tener una sección que se llama mi barra de vista, que es donde voy a tener las opciones de visualización de Excel. Esta visualización que estamos viendo es la forma normal o la vista normal de Excel, que es básicamente donde voy a ver la cuadrícula de trabajo y mi hoja regular. Puedo ver también una vista con diseño de página, que lo que me va a permitir es visualizar cómo se vería mi Excel si estuviese impreso. ¿Ok? O pudiese ser una vista con diseño de salto de página, que es esta, que me permite identificar con estas líneas azules dónde hace el corte de una página hacia la siguiente. De todas maneras, cuando empecemos a hacer la configuración de hoja, que es un poquito más adelante, pues vamos a aplicar todos estos elementos y vamos a aprender cómo modificar todas estas áreas de impresión. ¿De acuerdo? Okay. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Ok. Sobre la fórmula vamos a avanzar, a expandir la información más adelante, me imagino, ¿no? De las fórmulas y funciones, sí. Sí, ok. Vamos a ver sobre todo las funciones más comunes. Correcto. A mí me gusta trabajar con los alumnos de la siguiente manera, y te explico. Por ejemplo, función sí. ¿Ok? La función sí, explico cuál es la función sí.
y te muestro 3 formas distintas de insertar una función sí. La primera forma es con la función asistida que tiene Excel. La segunda forma es a través de la escritura asistida que también te va a asistir Excel. Y la tercera forma ya va a ser la escritura como tal, como para aprender a escribir directamente cada usuario. ¿Okay? La idea es que tú aprendas los distintos métodos de escritura. Hay una cosa que no les he dicho y que con toda certeza se los voy a repetir muchas veces. En Excel siempre hay más de una forma de hacer las cosas. Para una operación, por ejemplo, para insertar una imagen, tienes 3 o 4 métodos distintos para insertar una imagen. ¿Ok? Para insertar una fila, una columna, siempre vas a tener 4 y 5 métodos distintos. Y voy a tratar de ir mostrándoles todos. ¿Por qué? Al fin y al cabo, Excel, todos esos métodos que tiene es para que el usuario tenga una diversidad de opciones y pueda aceptar o no aceptar, pueda aferrarse a aquella que le guste más, porque esa es la intención, que cada usuario se sienta cómodo dentro de su aplicativo. Hay usuarios que les gusta insertar celdas de una manera y otros que les gusta de otra. Hay personas que, por ejemplo, esta vista de diseño de salto de página no les gusta para nada. Hay otras que sí, a mí me encanta, pero hay personas que no les gusta. Entonces, para eso da Excel. Tiene esa flexibilidad para que todos nos sintamos a gusto y busquemos la mejor forma de trabajar según la comodidad de cada uno. ¿Ok? Es flexible. Sí, tiene mucha flexibilidad en ese sentido. Permíteme una pregunta. Adelante. Normalmente cuando uno abre la hoja de Excel, no salen estas rayitas que me indican, entiendo, el ancho de la página, ¿correcto? Esta rayita punteada Sí, negra. es correcto. Y la otra, que anteriormente tú cuando la viste, la vimos con la barra de trabajo abajo, salía azul. Es correcto. ¿Cómo salió ahorita? ¿O cómo normalmente uno abre el libro y no aparece nada? Claro. Eso te empieza a aparecer una vez que tú haces un cambio de vista a un diseño de página y a un salto de página. Excel tiene algo que se llama intuitivo. ¿Ok? Ya. Es una inteligencia artificial muy básica. Y Ya. muchas veces también te lo voy a repetir porque a veces el intuitivo se pone que hay que educarlo. Entonces, ¿qué hace el intuitivo? Al ver que tú te estás cambiando de vista de una a la otra, dice, algo está haciendo Fernando que como pareciera que no entiende dónde está el cambio de la página. Entonces yo se lo voy a colocar también a la vista normal. ¿Ok? Entonces por eso es que te aparece. Porque es una forma del intuitivo de tratar de apoyarte en el trabajo que tú vas a estar realizando. Pero eso aparece por eso, porque yo estoy cambiando de vista de una a la otra y dice él, bueno, algo debe estar pasando que Fernando necesita saber esto. ¿Me expliqué? Sí, me parece muy bien porque uno de los, por ejemplo, a mí tengo ese detalle que no sé cuando vaya a imprimir qué va a quedar dentro de la hoja y qué no. Entonces así ya me di cuenta cómo puedo ir dándome cuenta de cuándo estoy dentro de la hoja y cuándo estoy fuera. Ojo, ¿Ya? es una versión muy fácil, o sea, ¿Ya? muy básica de cómo ver. Cuando empecemos a ver las operaciones de celda y hoja, que empecemos a hacer el ajuste de página, ahí es cuando yo te voy a mostrar exactamente cómo vas a meter toda la información en una misma hoja, cómo puedes hacer, cómo puedes jugar con la escala, cómo puedes reducirla, cómo puedes ampliarla. Es decir, ahí es donde vas a realmente aprender a trabajar con esa hoja. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, vamos a empezar a trabajar un poquito. Ahorita les voy a dar mucha información teórica, ¿ok? Porque me interesa que conozcan ciertas cosas que son fundamentales para poder entender ya lo que viene después, ¿ok? Lo primero que vamos a ver es hablar un poquito de las formas o los métodos de introducción de información. Ustedes me dirán, bueno, Fernando, pero eso es fácil, sencillamente escribo. Sí, pero hay 3 tipos de escritura. Tengo la escritura alfabética, perdón, pero yo sigo escribiendo mal, no sé por qué. Alfabética, ¿ok? Que es básicamente la escritura que componemos con las letras del abecedario donde escribimos palabras. Por ejemplo, Nicole. ¿Okay? Tengo la escritura numérica,
es básicamente la escritura que está compuesta por números. ¿Ok? Importante. Los números no van desde el 0 al infinito. ¿Ok? Los números también pueden ser negativos. Y dentro de la escritura numérica yo puedo tener tantos números negativos como números positivos. Es decir, tengo ese rango de opciones. ¿Ok? Dentro de lo que es la escritura numérica. Aquí estoy escribiendo algo. Ahora bien, importante. Fíjense que cuando yo escribí Nicole, es decir, la escritura alfabética, él me la colocó, Excel en este caso me la colocó ceñida o pegada a la parte izquierda de mi celda. Eso significa que Excel ha entendido o ha reconocido, mejor dicho, que esto es una escritura alfabética y por tanto se lee de izquierda a derecha. ¿Ok? Y por eso es que lo vemos así. Cuando yo escribo información numérica, Excel ha entendido, mira, esto es información numérica, por tanto te lo va a pegar de derecha a izquierda. ¿Ok? Te la pega del lado derecho de tu celda. Igual se lee de izquierda a derecha, ciertamente, pero en este caso, para hacer una diferenciación, te la coloca de esta manera. Pero pasan casos como este. Fíjense que me ha colocado todos los números que le he colocado a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que el intuitivo de Excel dijo, Fernando, no sé qué hiciste, pero eso no es un número. Es lo que me está diciendo. Eso no es un número. Él no lo reconoce como un número. ¿Por qué? Porque en Excel hay una diferenciación en lo que es un punto y lo que es una coma. El punto es para separador de miles. Ejemplo, cuando yo digo 14.524. Perdón, 14.524. El punto me está separando la unidad, decena, centena, unidad de mil y decena de mil. Me está haciendo una separación de miles en este caso. Y la coma se utiliza única y exclusivamente para decimales, por ejemplo, 14,52. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor seguramente les ha pasado que han descargado, por ejemplo, su estado bancario, su estado de cuenta en el banco, y lo han querido ver en Excel y resulta que les parecen todos los números así pegados a la izquierda. ¿Por qué pasa eso? Porque el lenguaje de comunicacional que tienen las páginas web, aun cuando dicen, bueno, son exportables a Excel, él te lo está exportando con un lenguaje de comunicación de página web. Y la página web, tanto el punto como la coma son exactamente lo mismo. Él no tiene una diferenciación. Entonces, él te dice, para él es válido decir esta información así, 14.258,25. Para él, para la página web en este caso, esto está correcto. Para Excel no. Y por eso es que no te lo reconoce. ¿Ok? Esto para que tengamos claro y podamos identificar cuándo Excel me está haciendo una identificación correcta del tipo de escritura. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Hay un... Ahora, si tú utilizas esta pestaña acá de ponerlo hacia la izquierda, a la derecha o centrarlo, Ajá. ¿Excel va a entender eso o No. Esto es, ahorita vamos a ver esto. para texto solamente? No. Esto también te sirve para números. Ya, ¿Ok? ya. Pero eso, el hecho de que yo lo ponga, por ejemplo, lo escriba, agarre esto y le diga, mira, quiero que me lo pegues a la izquierda, a la derecha, perdón, no Ajá. significa que Excel te lo está tomando en consideración. Es decir, que Excel ya sabe que esto es un número, no. Y de hecho te lo demuestro. Lo voy a decir igual Ya. esto por 2. Me dice, no, Fernando, no puedo. Me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque para él esto no es un número. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí, o sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno vaya a hacer alguna operación matemática, escribirlo para que Excel lo entienda. Sí, es que ojo. Ah, okay, ya. En este caso, ¿por qué hago esta diferenciación? Para que ustedes se den cuenta que solamente viendo la ubicación
dentro de la celda de la información, yo puedo saber qué entendió Excel y qué no entendió. En este caso, él no está reconociendo este valor como un número. Este valor sí lo está reconociendo como un número. De hecho, si yo coloco este mismo valor, pero bien escrito, 258,25, él lo reconoce, porque esto sí es un valor para él. ¿Por qué? Ok. Porque estoy colocando la coma donde va y estoy utilizando el punto para lo que es un separador de miles. ¿Me expliqué? Sí. Ahora bien, hay otro tipo de escritura, que es la escritura alfanumérica. Este tipo de escritura, todos la usamos. Por ejemplo, cuando hacemos una contraseña, ya sea para nuestro correo, para, no sé, para nuestro banco, lo que sea, combinamos letras, números y símbolos. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, ¿ok? Esto es un tipo de escritura alfanumérica, donde yo estoy combinando letras con números más símbolos. ¿Ok? Eso es lo que llamamos una escritura alfanumérica. En este caso, la escritura alfanumérica, como pueden ver, Excel lo entiende o lo asume como una escritura alfabética también. Ahora, cuando tiene números y símbolos, ella también me lo está colocando pegado hacia la izquierda, como lo hace con la escritura alfabética. ¿Me expliqué? Ok. ¿Por qué les explico todo esto? Bueno, porque ahorita vamos a empezar a ver las opciones de formato. ¿Ok? ¿Qué es el formato? El formato es las características propias que yo le doy. Por ejemplo, tengo esta tabulación de datos acá. Son las características que yo le doy a mi celda o a la información que tengo dentro de ella para que sea un poco más resaltable o resaltante a la vista, como por ejemplo que le cambio el tipo de letra, le cambio el tamaño de la letra, le pongo colorcitos, la centro, como me decías ahorita, o, o, o la ajusto, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver todas las opciones que tengo para darle formato a nuestras celdas, pero aquí viene uno de los primeros ejemplos de que en Excel tenemos siempre más de una forma de hacer las cosas. En este caso tenemos dos formas de darle formato a una celda. La primera forma es a través de nuestra cinta de opciones. Esta sección que tengo acá, donde dice aquí fuente, alineación y número, son las opciones que yo tengo para darle formato a nuestra sección. Sin embargo, antes de empezar a dar formato, les voy a mostrar la segunda forma. Si yo me paro, selecciono mi celda y le doy botón derecho, él va a generar un desplegable y dentro de ese desplegable va a haber un botón que se llama formato de celda. ¿Ok? Si yo lo tildo, él lo que va a generar es un asistente que me va a permitir darle de la misma manera formato a toda la información. Ahora bien, les voy a mostrar que exactamente esto es lo mismo que tenemos acá, para que ustedes puedan identificar qué es lo que vamos a hacer. Esta viñeta de número lo voy a dejar al final, ahorita les explico por qué. Voy a empezar con la alineación. Fíjense, alineación me dice, bueno, puedo alinear horizontal o verticalmente. Esto es básicamente que si colocar la información en el centro desde un plano vertical, ¿ok? O en el centro desde un plano horizontal o pegada a la izquierda, pegada a la derecha, ¿ok? Que es lo mismo que yo tengo acá en esta sección de alineación. Por ejemplo, tengo acá para centrar en el plano vertical y acá para centrar en el plano horizontal. Que si pegada a la izquierda, pegada a la derecha, ¿ok? Aquí abajo tengo tres botones que me dicen ajustar al texto, reducir hasta ajustar y combinar. Aquí tengo un botón que se llama ajustar al texto y combinar y centrar. Ahora, voy a explicar esto de ajustar al texto y combinar y centrar y todo esto. Por ejemplo, voy a escribir aquí una palabra larga. Paralelepípedo. Voy a cerrar aquí un poquito. La voy a seleccionar, le voy a dar botón derecho, le voy a decir formato de celda.
Y acá le voy a decir, ajustamelo al texto. Le doy a aceptar. ¿Y qué hace Excel? ¿O cuál es el ajuste que él hace? Como la información que tenemos dentro de la celda es mucho más grande que el tamaño de nuestra celda, él lo que te hace es dividir la palabra en dos para que te quede una parte de la palabra en la parte de arriba y otra parte de la palabra en la parte de abajo. Eso es lo que hace ajustar al texto. Ese botón de ajustar al texto, lo voy a dar deshacer para volverlo a hacer. Es este mismo botón que tengo acá. Si yo lo selecciono, fíjense que hace exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, voy a hacer otro ejemplo. Pero no lo voy a hacer aquí, lo voy a decir lo mismo. Paraleletipo. Pero ahora le voy a dar mucho más espacio. Voy a decir formato de celda. Y ahora le voy a decir aquí reducir hasta ajustar. Acepto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hice? Hay algo que no me... Bueno, el debió ajustar, no lo hizo. Ahorita reviso por qué no lo hizo, pero bueno. ¿Cómo puedo hacerlo también? Si vemos acá, nuestras columnas, ¿ok? Tienen en la parte izquierda una línea y en la parte derecha una línea, que son los bordes o las fronteras que tienen entre una columna y otra, ¿ok? Si yo manipulo el borde de la derecha, voy a poder manipular siempre tanto el tamaño, voy a poder manipular el tamaño de mi columna, ya sea en reducir el ancho o ampliar el ancho, como estoy haciendo acá, o reducirlo y ampliarlo, ¿ok? Si yo en vez de eso lo que hago es pararme aquí y le doy doble clic, es lo que va a hacer, es lo que debió haber hecho el botón, que es reducir hasta ajustarse al tamaño de la información que tengo presente en mi celda. Eso es reducir hasta ajustarse. ¿Me expliqué? ¿Puede hacerlo otra vez, por favor? Sí, claro. Okay. Si yo me paro en el borde derecho de nuestra columna, que en este caso es la columna P, me paro sobre él. Fíjense que cuando me paro sobre la línea cambia la forma del cursor. Si me paro sobre la columna es una flechita negra hacia abajo. Eso es porque si hago clic, él me va a seleccionar toda la columna. ¿Ok? Pero si me paro en el borde, fíjense que es una línea con dos flechitas hacia izquierda y derecha. Si hago doble clic, lo que va a hacer es reducirlo. Ahora sí. Ok. Eso es lo que llamamos reducir hasta ajustar. ¿Ok? El otro botón que aparece acá, en formato de celda, es combinar las celdas. Yo puedo, por ejemplo, vamos a poner el caso que acá donde dice paralelepípedo está cortado. Yo quisiera que la información cupiese toda en una misma celda. Pero evidentemente no puedo porque es muy grande la palabra. Bueno, no hay problema, puedo combinar estas dos celdas y de hecho la información quedaría cómodamente entre las dos celdas. Ojo, y muy importante, si yo tengo tres celdas y las quiero combinar y las selecciono para combinar, dos celdas van a perder información porque cuando yo combine, siempre se va a mantener la celda que está en blanco, la información de la celda que está en blanco. Las otras dos celdas se va a perder. De hecho, lo voy a hacer, le voy a dar al botón derecho, le voy a decir aquí formato de celda, le voy a decir aquí combinar y le voy a dar a aceptar. Cuando lo haga, me va a decir el asistente de Excel, mira, la selección, es decir, las celdas que seleccionaste, contienen valores de datos múltiples. Al combinar en una única celda, se conservan solamente los datos del extremo superior izquierdo, es decir, del lado izquierdo. Por eso les decía la celda que está en blanco. Si le doy a aceptar, efectivamente todo se va a perder y solamente me va a quedar el 1 que había colocado en el extremo izquierdo. ¿Me expliqué? Ahora, esta celda, que antes eran 3, también ha cambiado su nombre.
y ha mantenido el nombre de la celda que estaba en el extremo izquierdo, es decir, la celda que estaba acá, que se llamaba K18, ahora este nombre K18 ha quedado para las 3 celdas, como pueden ver acá. ¿Me expliqué? No muy bien, parece. O sea que puede ser K18, L18 y M18 y estoy diciendo lo mismo, ¿o no? No, ya en L18 y M18 no existen. No las No puedo. existe. O sea, si yo, para que vuelvan a existir, tengo que deshacer descombinar, perdón, Ya. esta selección para que me vuelvan a aparecer y se vuelvan a llamar como se llamaban antes. Mientras ellas Claro. tienen un solo nombre, que en este caso es K18. Sí, lo preguntaba porque como la veo sombreada, o sea, están de color naranja las tres, Claro, porque es la misma ya, celda. Ahora es una misma celda. ya, y se llama K18. Toma la primera del lado izquierdo, así como mantuvo la información de esa celda. Exacto. De hecho, si yo Ya, seleccionara varias celdas, como esta, como un rango de datos, y le doy combinar, que también lo puedo hacer por este botón que se llama combinar y centrar, fíjate que se va a llamar como la primera celda que tenía aquí, que era O17, todo mi rango de celda. Siempre va a ser el extremo superior izquierdo. Si es una línea o es una selección de unas celdas, de una línea de celdas, en este caso, siempre va a ser el de la izquierda. Y si son varias celdas que componen varias filas, siempre va a ser la celda superior izquierda. ¿Me expliqué? Ahora bien, voy a hacerlo acá con el paralelepípedo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el botón que tengo acá, que dice combinar, y este botón que se llama combinar y centrar? La diferencia es que este botón, aparte de combinarme la celda, me va a centrar la información que tengo dentro de la celda, cuestión de que quede ya con un formato establecido, es decir, me lo va a presentar ya centrada. Por ejemplo, fíjense cómo me lo presenta. ¿Me expliqué? sí. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Ahora bien, si yo selecciono esto y le doy botón derecho, formato de celda, y desde acá en la sección de alineación empiezo a modificarlo, por ejemplo, le voy a decir que desde el punto de vista horizontal me lo pegue todo a la izquierda y vertical que me lo coloque todo centrado y que se ajuste al texto, por ejemplo, y le doy a aceptar, él me va a hacer la modificación, pero es exactamente lo mismo que yo le hiciera por acá. Yo le puedo decir aquí, bueno, lo quiero centrado y ajustado el texto. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Lo único es que son dos formas distintas de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, Es más práctico, bueno, para mi gusto es más práctica trabajar con estos botones de acá arriba. sí, lo que No, pasa es que cada uno tiene su truco. O sea, cada ya, uno tiene su encanto, por decirlo así. Por, ya, por ejemplo, cuando estoy trabajando con números, a mí no me gusta combinar y centrar. A mí me gusta combinarlo solo para que me mantenga el número pegado a la izquierda, con la sangría, a la derecha, perdón, con la sangría que debe tener. Puede pasar que ahorita cuando hagamos la sección de números, te vas a dar cuenta que por la parte del botón derecho también tiene su encanto. Pero bueno, vamos a verlo poco a poco para que podamos ver las diferencias. Ok, hay otro elemento que tenemos acá, que es este botoncito que está acá, que es la orientación, que no sé si se dieron cuenta, también lo tenemos acá. Si yo selecciono esto y le doy botón derecho, formato de celda, tengo aquí una sección que se llama orientación. ¿Qué es la orientación? Pues sencillamente cómo está la escritura, si la tengo lineal, si la tengo inclinada hacia abajo, si la tengo inclinada completamente vertical, o inclinada vertical hacia arriba, o diagonal hacia arriba. Por ejemplo, voy a cambiar acá y voy a poner que la escritura sea de esta manera. Le doy a aceptar y él me va a cambiar. Bueno, no lo hace porque tengo que ajustarle un poco al dato. Ahorita no lo está haciendo como debe porque yo le hice el ajuste al texto. y ahí no podéis usar
la tecla ajustar texto. Es que no lo hace precisamente porque ya lo había dado, porque ya estaba seleccionado. Por eso que no lo hace. Pues debería hacerlo. Pero no lo haces por eso. ¿Ok? Entonces fíjate cómo sale la escritura. De esta manera. Eh, con una inclinación, en este caso hacia arriba. Le voy a dar aquí deshacer para deshacer todo lo que hice ahorita. Y lo mismo puedo hacerlo yo por acá. Con estas letras A, B. Y aquí puedo ver, bueno, ángulo descendente, ascendente, totalmente vertical. O por ejemplo esto. ¿Ok? Hay personas que esta parte del ángulo sí les gusta hacerlo por acá. Orientación. Hay personas que les gusta por allá. A mí particularmente yo no soy de trabajar mucho con la orientación en Excel. Me parece que esto es más una herramienta que se utiliza para Word o PowerPoint. ¿Ok? Pero bueno, eso depende de cada usuario. ¿Ok? ¿Por qué se mantiene seleccionado el botón de ajustar texto permanentemente? Esto, ¿O lo tiene? Ajá. por esto, porque cuando yo me metí aquí, lo dejé tildado. Ah, ok, perfecto. Ya te entendí. Ya. Mientras tú no lo destildes, él va a estar ahí perennemente, Ok, permanentemente. y más allá, tildado. ¿Ok? ¿Preguntas con la alineación? ¿Dudas? Ok. Vamos a la segunda sección de formato. En este caso es la fuente. La fuente es básicamente donde yo voy a poder seleccionar el tipo de letra, el tamaño de la letra, la forma de la escritura, el color de la escritura, incluso algunos elementos como tachado o subrayado o letra cursiva o negrita, todo esto. Eso es lo que llamamos fuente, que de hecho lo tenemos acá, que es lo mismo. Tenemos la sección del tipo de letra, en este caso es Calibri. Tenemos el tamaño de la letra, tenemos el tipo de los formatos de escritura que le puedo agregar como negrita, cursiva y subrayado, que lo tengo acá, en esta sección y en esta sección. Tengo la única diferencia que hay entre en este asistente y esto es que aquí puedo agregarle efectos, que si tachado, superíndice, subíndice, o darle una opción de subrayado especial, aunque aquí también le puedo dar una opción de subrayado especial. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí puedo agarrarle, decirle, bueno, quiero un Arial Black con, en este caso, estilo cursivo, tamaño 10 y un subrayado o un tachado, mejor dicho. Y el color lo quiero rojo. ¿Ok? Estos son opciones de formato, en este caso, de la fuente. Y lo mismo lo puedo hacer yo por aquí, de la misma manera. Ahora quiero, no sé, una opción Arial normal o esta alegría. Cambiarlo a letra 12, ponerle aquí una cursiva y darle un color de escritura que en este caso sería azul. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Bueno, aquí a formato otra vez en celda. ¿Ok? Eso es con la fuente. Bordes. Vuelve otra, disculpa, vuelve un momentico donde está Fuente. fuente. Ajá. Haz el subíndice y Ok. con alguna función está con superíndice y subíndice, Ok. Ya va. Que para hacer por eso favor. sí tengo que hacerlo acá. Lo voy a hacer aparte para que Ya. puedan ver qué es lo que significa esto. Porque si lo hago normal, me va a cambiar toda la escritura esa. Por ejemplo, digo superíndice. Lo que va a hacer es elevar esto Elevar al. Ajá. un índice Ah, de otra cosa. Si le digo subíndice, lo que lo va a hacer es reducir como si fuese un escrito aparte. ¿Ok? Puedo tener dentro de la misma celda una escritura que sea subíndice y superíndice y entre otros. ¿De acuerdo?
¿Me expliqué? Yo pensaba que eso era para ponerle, por ejemplo, los grados. Cuando tengo un número y le quiero poner los grados, o Puedo, elevado al cuadrado. puedo hacerlo. De hecho, puedo decirle 10. Pero ahora me paro acá. En este caso lo vamos a colocar. Bueno, lo que pasa es que no me 10 acuerdo. elevado al cuadrado. Ok. Ahorita te voy a mostrar el tema de la notación científica. Ya. Lo vamos a ver. ¿Ok? 10 céntimos. Ujú. Formato de celda. Le digo aquí que esto es un superíndice. ¿Lo viste? Ya. Sí. ¿Ok? Eso es lo que nos va a hacer el superíndice y el subíndice. En este caso. Listo. Ujú. Bien. Vamos a ver ahora las opciones de borde. ¿Qué son los bordes? Son básicamente estos bordes que tengo en mi celda. Ojo, importante. Estos bordes que podemos ver acá que están en grises son bordes referenciales. ¿Ok? Estos bordes no aparecen en una impresión. De hecho, lo voy a decir aquí vista previa para que lo veamos. Voy a decir aquí imprimir. Y aquí vamos a ver una vista previa de cómo se va a imprimir y fíjense que no hay ningún borde. ¿Ok? Porque son referenciales. Solamente para que el usuario, perdón, tenga una referencia de dónde está. ¿Ok? Hay una opción que es aquí en vista, donde yo puedo quitar estas cuadrículas o estas líneas referenciales, que es aquí en líneas de cuadrícula, lo destildo y fíjense que desaparece. Hay gente que le gusta trabajar así. A mí no me gusta. Yo, particularmente yo. Pero bueno, vuelvo a insistir, Excel se adapta a todos. ¿Ok? Incluso yo puedo quitar la barra de fórmula, puedo quitar la barra de títulos. ¿Ok? Solamente él llama barra de títulos a esto, a donde está la nomenclatura de nuestra celda, y nuestras columnas y nuestras filas. ¿Ok? Pero vuelvo a insistir, esto es porque Excel se busca adaptar a lo que quiere cada quien o lo que quiere identificar cada quien. Les digo esto, perdón, de de los bordes, porque esta opción de bordes es precisamente para agregar bordes a nuestras celdas que sí sean visibles en una impresión. Y en este caso, cuando lo hago por esta sección, yo tengo unas opciones que son buenas. A mí particularmente no me gusta trabajarlo desde acá. Fíjense que hay cosas que me gusta trabajarlo acá y cosas que no. Los bordes son uno que no me gusta trabajarlo acá. ¿Por qué? Porque es un poquito más lidioso. Por ejemplo, ahí aquí te muestro una cuadrícula de cómo quedarían tus bordes y tú tienes que decirle, bueno, yo quiero un contorno, quiero el interior, quiero unos diagonales, ¿ok? Y de esta manera tú vas colocando tu información. Acá seleccionas el estilo de la línea, si la quieres más gruesa, más fina, doble, punteada, como la desees, y el color de la línea. Por ejemplo, la quiero amarilla y la quiero gruesa. Le doy a aceptar y no me hizo el cambio. ¿Por qué no me hizo el cambio? ¿Por qué no me hizo el cambio? Perdón. Por eso es un poquito más lidioso. ¿Ok? Pero fíjense, ya ahí está mis bordes. Y si ahora le doy aquí a imprimir para ver la vista previa, ahora sí me aparecen mis bordes. ¿Ok? ¿Cómo me gusta a mí realmente hacer los bordes? Me gusta que sean rápidos y fáciles. Y acá, en esta sección de fuente, tenemos los bordes. Y aquí están todos los mismos bordes que hemos agregado allá. Tenemos el inferior, el superior, el izquierdo, el derecho, sin borde, todos los bordes. Yo agrego de una vez todos los bordes, si quiero ver todos los bordes, y aparte le agrego aquí un borde grueso en el exterior. Para que se vea, vuelvo a insistir, ese es mi gusto. Hay personas que no les gusta así. Y hay otras opciones, como por ejemplo, solamente agregar bordes inferiores dobles o gruesos o superiores, etcétera. E incluso puedo dibujar los bordes. ¿Ok?
Si le doy a esta opción de dibujar, me aparece un lapicito y aquí lo que voy a seleccionar es qué borde quiero colocar dentro de mi cuadrícula. Lo único que tengo que hacer es hacer clic con mi mouse. Y una vez que termino de usar el lápiz, le doy escape y él desaparece. Puedo cambiar los estilos de mi línea, así como lo hacíamos allá, cambiar el color y qué tan grueso o punteado que lo creo. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? ¿No? No. Ok. Una cosa que me faltó decirle. Si se dan cuenta aquí donde dice alineación, aquí al lado derecho hay un cuadrito que cuando yo me paro, él se activa. Si yo le hago clic, él lo que va a hacer es llevarme al botón derecho, botón de formato. Eso es lo que va a hacer. ¿Ok? Estábamos por aquí por borde. Déjame darle a cancelar, volver a seleccionar todo esto. Formato. Relleno. En el relleno yo lo que puedo hacer es agregarle color a nuestra celda. Por ejemplo, ¿qué color se vería bien? Vamos a ver este color. Le voy a aceptar. Y lo que me ha dado es un color de relleno dentro de mi celda. Eso es básicamente el relleno. Ese mismo botón que yo tengo allá, lo tengo acá, donde está este potecito de pintura. Ok, lo selecciono y aquí le puedo agregar de la misma manera el mismo color. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Y por último tenemos la sección de proteger. Ojo, esta sección de proteger no lo voy a explicar por acá, ni lo voy a explicar ahorita. Lo vamos a explicar más adelante para que ustedes vean todas las opciones de protección que tenemos dentro de la hoja, el libro y la celda. Esta sección sí me la voy a llevar un poco más adelante. ¿Ok? Me voy a regresar a la viñeta de número, que fue la que no expliqué al principio. ¿Qué es la viñeta de número? Que veis aquí categoría. Ya hemos visto que yo tengo distintos tipos de escritura. Tengo la alfabética, numérica y alfanumérica. Pero dentro de estas escrituras tengo otros tipos de escritura. ¿Ok? Por ejemplo, tengo la escritura de números, que es la numérica. Tengo las de moneda y contabilidad, que son básicamente el mismo tipo de escritura numérica, pero en este caso yo le agrego un símbolo, en este caso de moneda, y les doy unas reglas de, de comportamiento. En este caso, cuando yo hablo de moneda, yo puedo tener monedas, porque cuando voy a trabajar con monedas es porque voy a trabajar balances o cosas así. Y la moneda en este caso puede estar con signo negativo que significa egresos o con signos positivos que me significan ingresos. ¿Ok? Y eso lo puedo hacer en la sección de moneda. La sección de contabilidad no. La sección de contabilidad solamente le puedo agregar, en este caso, el símbolo de moneda. Tengo opción de fecha. La opción de fecha es una escritura alfanumérica. ¿Por qué? ¿Cómo escribo yo la fecha? Por ejemplo, la de hoy. 2/5/2022. El slash es un símbolo, por tanto pasa a ser alfanumérico. Hay otro tipo de escritura de fecha, como por ejemplo que yo dijese lunes 2 de mayo de 2022. Estamos agregando letras, números a la misma escritura, sigue siendo alfanumérica. ¿Ok? Tenemos las opciones de hora, que sigue siendo alfanumérica. ¿Por qué? Porque estoy agregando, por ejemplo, valores numéricos, como por decir la hora actual, 8:12 pm. El colocarle pm, le estoy agregando, en este caso, eh, eh, letras. Fernando, pero ¿qué pasa si utilizo la hora, por ejemplo, la hora militar? En este caso sería la de ahorita, sería las 20:12. Sería numérica, pero para Excel, él hace una conversión interna y va a hacer una conversión, por ejemplo, lo voy a hacer aquí, voy a darle a cancelar, voy a colocar 20:12. Fíjense, aquí me dice 20:12, pero acá en mi barra de fórmula me dice, Fernando, yo reconozco esto como las 8:12 pm. Pues para él sigue siendo alfanumérico. ¿Ok? Tengo
porcentaje. Porcentaje lo voy a explicar ahorita. Tengo las fracciones, que también lo voy a explicar ahorita. La científica, también lo voy a explicar ahorita. Texto, que es alfabético. Cuando yo estoy escribiendo texto, estoy escribiendo es por el nombre, por ejemplo, Fernando, Nicole, Excel, ¿ok? Palabras. Especial y personalizada. La especial es básicamente un tipo de escritura que puede combinar todas, es decir, puede ser alfabética, alfanumérica, numérica, dependiendo. Y la personalizada son caracteres que yo le doy en tipo de código. Por ejemplo, imaginemos que tengo un valor como este, 14.258,25. Si yo lo quiero representar dentro de esto, tendría que buscar, por ejemplo, este que está acá. El numeral significa un número. El punto, un separador de miles. Numeral, numeral, cero. Eso significa 3 valores, unidad, decena, centena. Luego viene un punto y coma, que es lo que me viene a referir como el decimal, y la cantidad de decimales que pueda tener. Es un poquito más engorroso esta sección. ¿Para qué se usa realmente cuando empecemos a hacer fórmulas, funciones en este caso? Muy específicas. Para eso nos va a servir esto. Cuando empecemos a hacer funciones, volvemos a ver esto para dejarlo lo más claro posible, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Vamos a ver los tipos de características, de categorías, perdón. Fíjense una cosa, esta sección que se llama números y tiene categoría, es la misma que tenemos acá, donde dice general, son las mismas categorías, ok, lo mismo que estábamos viendo ya. Y esta sección, ya voy a explicar qué es cada uno de estos botoncitos. Primero vamos a empezar con los tipos de escritura. El primero, general, que es un texto sin formato. Es cuando, por ejemplo, cuando yo escribí aquí, Barcelona 001, signo de exclamación hacia abajo. Para él, esto tiene un tipo de escritura general. ¿Por qué general? Bueno, porque puede ser alfabética, numérica o alfanumérica. Ahí cabe todo. En este caso sabemos que esto es alfanumérico. Cuando yo tengo información numérica como esta, fíjense que él lo reconoció de una vez. Esto es un número. Igual cuando coloco acá, esto es un número. O acá. Bueno, acá sí no lo reconoció como número. No sé por qué. ¿Ok? Pero él lo está viendo. Fernando, esto es un número. Perdón, acá. Fíjense que cuando me paré acá, me dice que es general, porque no lo reconoce como número. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Por qué no lo reconoce como un número si es un número? ¿Sí? Porque no lo configuré yo. Hay veces que Excel, sobre todo si yo me traigo información copiada de otro lugar y la pego aquí, así sean números, él no te lo va a reconocer de primer momento como número. Ojo, puede estar bien escrito, puede tener sus decimales, todo. Puede tener su coma para decimales y todo bien. Pero como te lo estás trayendo copiado de otro lugar, así sea otro Excel, tienes que decirle tú la característica. Pero eso es fácil. Yo sencillamente lo selecciono, le digo aquí la característica que esto es número y ya me lo va a reconocer como número. Lo mismo pasa aquí abajo. Yo le puedo dar botón derecho, decirle aquí formato de celda, pararme aquí como número. Y fíjense que cuando yo me paro acá como número, él me da una serie de opciones. La primera opción es la posición de decimales, es decir, cuántos decimales le quieres colocar. 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales y así sucesivamente. La segunda opción que te da es usar el separador de miles. Por ejemplo, bueno, la mayoría de estos valores son de 3 dígitos nada más, no tienen valores de 1000, pero no importa. Ahorita lo cambiamos. Yo le puedo colocar aquí un separador de miles y él lo que va a hacer es que al empezar la unidad de 1000 me va a poner mi separador con mi punto. ¿De acuerdo? Y la otra opción que me da es qué pasa con los números negativos. ¿Cómo los quiero representar? Los quiero representar en negro con un signo de negativo, o los quiero representar en rojo, o los quiero representar en negro con su símbolo negativo o en rojo con su símbolo de negativo. ¿Ok? Eso depende de la necesidad del usuario. Sobre todo en contabilidad,
a los contadores les gusta hacer esto, colocarlo en rojo con su símbolo negativo para ellos tener, aparte del negativo, tener la apreciación de que es un egreso. Como yo soy ingeniero, a mí me gusta el negro y que tenga su símbolo negativo. ¿Ok? Le damos a aceptar y fíjense que él ya me ha reconocido esto como negro. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Oye, ahora entiendo por qué a mí muchas veces me ha pasado lo que tú dices, cuando uno trae algo copiado de otro lado, no me reconoce esos valores y me ha vuelto, bueno, la vida cuadrito para poder acomodarlo, te lo Es juro. sencillamente eso. Excel no es que no lo reconoce, él sabe que son números, porque al fin y al cabo me lo estoy trayendo de otro Excel. El mismo Excel. Es de otro libro, quiero decir. Sí, de otro libro, correcto. Es el mismo Excel, pero como él no sabe qué es lo que tú quieres hacer, él no se aventura a colocarte ahí la categoría. ¿Okay? Y aunque yo le tomo la referencia de cómo está la otra celda y se la indico que la quiero de esta manera, en esta parte le indico qué quiero que haga con ella, no lo acepto. Ya te voy a explicar por qué. Cuando Ya. tú copias y te traes la información para acá, por ejemplo, si tú le das pegar normal, es lo que te va a traer Ajá. el contenido y más nada. ¿Va a traer qué? El contenido, es decir, la información te la va a pegar, pero el formato se va a dejar allá, lo va a dejar allá botado. No se va a traer el formato. Ahora, tú tienes aquí unas opciones de pegado. Aquí tienes una opción de pegado de valores. Te dice, primera opción, pegado a los valores sin formato. ¿Ok? Segunda opción, te va a traer los valores, pero aparte les va a dar un formato que es de número. Y la tercera opción es que te va a traer los valores, pero te lo va a traer con el formato de origen, como tú lo tenías allá en en el otro Excel, en el otro libro. Entonces, cuando sea así, y tú quieras mantener el mismo formato y la misma categoría y todo, tráetelo completo. Le dices aquí pegado con valores y formato de origen. ¿De acuerdo? De Esa todos, es la brochita, ¿no? ¿cómo? Esa es la brocha, ¿no? Sí, es la que tiene la brochita, correcto. Te dice así, formato de valores y origen con una E entre paréntesis. De todas maneras, estas opciones de pegado especial, yo más adelante la vamos a ver, porque hay unas maravillas de pegado que a mí particularmente me encanta. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Ok? Continuamos acá. Ahora bien, la siguiente opción, no me acuerdo cuál es moneda, contabilidad, que ya lo hemos conversado. Fechas. Fíjense que cuando yo abro acá, le digo formato de celda, y me paro en fecha, solamente tengo una opción de fecha. ¿Ok? Si me vengo para acá, me sale fecha larga y fecha corta en la opción de acá. ¿Por qué eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque acá puedo configurarlo como fecha larga y fecha corta. Aquí no, aquí me selecciono fecha y aquí dentro de esta sección selecciono si es una fecha corta o una fecha larga. O cuál es el formato de fecha que deseo. ¿Cuáles son los formatos que yo puedo tener? Por ejemplo, puedo colocar el tipo de escritura de esta manera. 14 de marzo de 2001. O puedo escribir miércoles 14 de marzo de 2001. O puedo escribir de esta manera 1403 de 2001 o 140301. Es decir, puedo tener varios tipos de escritura. La mayoría de las veces, Excel lo reconoce solo. Por ejemplo, yo le voy a decir acá 0205 de 2022. Fíjense que él me lo transforma inmediatamente. Me dice, ya yo reconocí que esto es una fecha y me cambia el formato a la forma estándar de él. Yo le puedo cambiar esto. Le puedo decir, mira, no lo quiero así, lo quiero con fecha larga. Me dice aquí, mira, así se va a ver. Lunes 2 de mayo de 2022. O le puedo decir, mira, muéstramelo de esta manera, como escriben los americanos, sobre todo. 2022 del mes de mayo de 2000, día 2, con la fecha invertida, por así decirlo. ¿Ok? O de esta manera con guiones. Todo depende de cómo tú quieras presentar la información. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Ahí el formato que justamente que seleccionaste ahorita, que tiene un asterisco en la parte izquierda superior, se parece mucho al tercero.
Sí, a este te dije. Ajá. Claro, La diferencia es del cero del mes, eso. correcto. La diferencia es el 0 del mes. Que acá no te va a hacer una discriminación por el mes. No te va a colocar un 0 adelante. Aquí sí. Esa es la gran diferencia. Y aquí también en el 2 también te va a colocar un 0. Es decir, te va a mantener 2 dígitos para el día y 2 dígitos para el mes. ¿Y qué me quiere decir entonces cuando tiene el miércoles también con el asterisco? La flecha larga. Te va a colocar la fecha larga, desde el día hasta la fecha completa. Pues, el lunes 2 de mayo de 2022. Ya. De hecho, aquí abajo te lo escribe. Dice, son formatos de fecha que contienen números que representan la fecha y horas como valores de fecha. Los formatos de fecha que comienzan con un asterisco corresponden a cambios en la configuración regional de fecha y hora especificadas en el sistema operativo. Pues, ¿qué pasa? Esto trabaja, nuestro Excel trabaja con tu hora determinada dentro de tu computador. De hecho, más adelante, cuando empecemos a ver funciones, yo le voy a mostrar unas funciones básicas de hora y fecha, por ejemplo, para que me diga el día y te va a colocar ahí la fecha del día de hoy. Ah, pero él va a estar trabajando con la fecha del computador. Si tú abres mañana el libro, él te va a actualizar la fecha y te va a colocar la fecha del día de mañana. ¿De acuerdo? Te dice, los formatos sin asterisco no se verán afectados por la configuración del sistema operativo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Ok. Pasamos al siguiente. El siguiente sería la hora. Vamos a ver aquí la hora. La hora, como les decía, tengo 3 formas de escribir la hora. Por ejemplo, una AM, es decir, 1 de la mañana, una PM, 1 de la tarde, o colocarlo en formato militar. 13 horas, sería la 1 de la tarde. ¿Ok? Indistintamente como yo lo escriba, Excel lo va a reconocer. Por ejemplo, voy a colocar aquí la 1:15. Epa, coloqué aquí 2 puntos que no van. ¿Qué va a pasar? Me dice por defecto, como le coloqué 1:15, dice, bueno, a lo mejor me quisiste escribir horario militar y por eso aquí en la barra de función me coloca el AM. Si yo le especifico que es la 1:15 AM, inmediatamente me va a cambiar también el formato y me va a colocar el AM con puntos, con el abreviado como debe estar. ¿Ok? Porque inmediatamente él personaliza o reconoce exactamente la función. ¿Preguntas? Ok. Pasamos a una indeseable, que es el porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? Porcentaje es un valor que yo multiplico por 100. ¿Ok? Por eso se le llama así, por ciento. Yo le digo que es un indeseable porque si no lo usas o no lo sabes usar, te van a pasar cosas como esta. Le voy a colocar aquí un 50. Le voy a decir que me coloque aquí el por ciento y le digo aquí porcentaje y él lo que hace es que toma el valor que tengo en mi celda y me lo multiplica por 100 y eso es lo que me muestra. Pero yo tengo que tener mucho cuidado al momento de utilizar esta sección. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Debo colocar 0,5 en este caso para que cuando él lo multiplique por 100 se convierta en 50%. ¿Me expliqué? ¿Lo puedes repetir, Fernando? Claro que sí. Si yo utilizo un valor, por ejemplo, le coloco 30, ¿ok? Y le digo que esto es porcentaje, él lo que va a hacer, por defecto, Excel, lo que va a hacer es tomar la celda que tú tenías allí, la información que tenías allí, y lo va a multiplicar por 100, porque eso es un porcentaje, se multiplica el valor por 100. Y te va a decir, bueno, son 3.000. Ah, pero tú no querías 3.000, tú querías 30%. Entonces tú lo que tienes que tener un poco de cuidado al momento de escribir esos valores, cuando le quieras colocar la característica de porcentaje, de llevarlo a decimales, por ejemplo, 0,3 en este caso, para que te diga 30%. Y ahora sí, cuando te multiplique por 100, te va a quedar 30%.
Ojo, vuelvo a insistir. Ahora te voy a explicar la forma que a mí me gusta. Yo no me doy mala vida con Excel. Yo agarro, coloco 30, le coloco mi símbolo de porcentaje y él tiene que entender, como puedes ver acá, que esto es un porcentaje. ¿Ok? De esa manera también te ahorras mucho, te simplificas mucho la vida. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Fracciones. ¿Qué es una fracción? Un medio, un tercio, un cuarto, un octavo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo coloco una fracción acá? Le digo un octavo. Excel, que no sabe qué es lo que quiero hacer, me dice, ah, bueno, 1 de agosto. Me lo lleva a formato de fecha. Por eso, antes de hacerlo, yo debo colocarle el tipo de características que quiero colocarle. En este caso, colocarle una fracción. Fernando, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué cuando cambiaste a fracción te llevó este valor a 44.774 si era un octavo? Te explico. Excel tiene una función que es esta, que se llama fecha, sí. Ajá, la fecha. Esta función lo que hace es que devuelve, por ejemplo, yo tengo una fecha que es 14 de mayo de 1984. Esa fecha, desde el punto de vista de números, tiene un valor. ¿Ok? Si yo utilizo, si yo le digo 14/05/1984 y quiero saber qué tipo de valor es este, perdón, esto no, fecha. Digo aquí 1984, mes 05, día 14. Él me dice que esto tiene un valor numérico que es 30.816. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, es la cantidad de días que en este caso representa esta fecha en particular. ¿Ok? Eso es lo que significa. Esto que le he hecho acá es hacer la aplicación de esa función y colocarme aquí el valor de lo que representa el 1 de agosto. ¿Ok? ¿Y de dónde está comenzando a sumar él para decir que esa es la cantidad de días? ¿Del año? ¿Del siglo? ¿De qué? ¿Cada 10 años? Sinceramente no me acuerdo. Ya. Sinceramente no me acuerdo, pero te voy a averiguar eso, porque en verdad ahorita no me acuerdo. Creo que es de 1900, sí, desde 1900 Ahí está. Es un número entre 1900 y 999.000. Es decir, él te empieza a contar desde 1900 en adelante. Eso de es este siglo. exactamente de este siglo. Entonces, él aquí lo que ha hecho es eso. Me ha dicho cuál es el valor que representa, en este caso, el 1 de agosto. Ahora, ya hemos cambiado acá el formato y le hemos dicho que es una fracción. Ahora yo puedo decirle que esto es un octavo y él ahora sí me va a representar, pues, la fracción como tal. ¿Me expliqué con esto de la fracción? ¿A dónde le definiste que es una fracción? Disculpa, se me fue. Aquí. Cuando me paro acá, le digo Ya, listo. Ya. y ya él te mantiene la fracción como tal. O sea, la representación de la fracción. ¿De acuerdo? Y acá en la barra te está diciendo que es 1,125. Claro, Es porque la operación. exactamente, que hace la operación de la división. Da lo mismo también que yo lo seleccione por aquí, formato de celda y le diga fracción. La diferencia es que acá yo puedo ver otras opciones, como por ejemplo hasta 2 dígitos, hasta 3 dígitos, si son fracciones más grandes, como medios, cuartos, octavos, 16avos, es decir, otras opciones de fracción como tal. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. Por último, notación científica. Que ahorita me hacías esa pregunta con el tema eh, de los subíndices. La notación científica es un tipo de escritura que utilizamos cuando tenemos valores muy grandes y para abreviarlos pues utilizamos una notación, por ejemplo, 10 por 10 a la menos 30.
Eso significa que tengo 30 ceros por delante del 3 en este caso. ¿Okay? Por ejemplo, si yo agarro y le digo esta cantidad de ceros, le doy enter, él me escribe de una vez una notación científica. Me dice que esto es 1 por 10 a la 16. Es decir, que tengo 16 ceros después del 1. ¿Ok? Eso es una notación científica. Si yo le escribo, él me lo... En este caso, si coloco el valor completo, él me va a tomar la notación. También puede pasar que yo escriba, en este caso esto, y seleccione que me lo represente esto como notación científica. Y él me lo representa como notación científica. ¿Ok? ¿Me expliqué? No vi la notación científica de 15.000. No la Aquí, veo. pero la vuelvo a hacer. Ahí. La vuelvo a hacer. 15.000, me voy acá. Le digo notación científica. Y él me la... Ya. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Ok. Bueno, ya con eso cubrimos... Ah, no, perdón, me falta algo. Que son estos valorcitos que están acá. Estos son botones que me van a permitir, por ejemplo, este botón que está acá, si yo me paro acá, por ejemplo, y le quiero agregar un símbolo de moneda, lo puedo hacer por acá. Si estuviésemos hablando de que este número es una moneda, o sea, lo vamos a configurar como moneda. Lo mismo que yo haría si me paro acá en moneda y selecciono aquí el símbolo, en este caso el de peso chileno, por ejemplo. Español Chile. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Es lo mismo esto. Lo que va a agregar es el tipo de símbolo. Este valor que tengo acá, o este elemento que tengo acá, es para configurar inmediatamente en estilo porcentual. Es decir, esto que hicimos acá, que seleccionamos aquí la parte de porcentaje, lo puedo hacer más simple dándole aquí el valor, al símbolo de porcentaje. ¿De acuerdo? Este elemento que tiene 3 ceros, lo que me permite es agregar el separador de miles. ¿Ok? Lo que yo les explicaba, por ejemplo, con este 1458, si yo le selecciono acá, él lo que va a hacer es agregarme el separador de miles. Y estas dos flechitas lo que me permiten es agregar o quitar decimales según la necesidad que tengo. Por ejemplo, en este valor, si necesito agregar más decimales, le doy al de la izquierda. Y si necesito reducirlo, le doy al de la derecha. ¿De acuerdo? ¿Me expliqué con esto? Sí. Okay. Déjenme marcar acá lo que ya hemos visto para dejarlo ya. Ok. Vamos a hablar de los hipervínculos. Creo que ya con eso cerramos el día de hoy. ¿Qué es un hipervínculo? Un hipervínculo o un vínculo, dependiendo de la versión de Excel con la que estemos trabajando, recuerden que en Excel las cosas no varían de ubicación, de forma, pueden variar de nombre. Por ejemplo, si me vengo acá a mi viñeta de insertar, aquí tengo un botón que se llama hipervínculo. Si usted agarra y se va a un Excel 2018 y se va a la viñeta de insertar, va a tener este mismo icono que está acá, pero en vez de llamarse hipervínculo, se va a llamar vínculo. Esa va a ser la única diferencia. Pero el botón hace exactamente lo mismo, se construye el hipervínculo de la misma manera, lo único que cambia es su nombre. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es un hipervínculo? Yo tengo 3 tipos de hipervínculo. Puede ser un hipervínculo para encadenar información. Por ejemplo, tengo por acá una información que se llama o que tiene la palabra Nicole escrita. Y tengo otro que viene el número 14. ¿Ok? Imaginemos que yo necesito tener esta información acá, pero de tal manera que cuando yo modifique en esta celda donde tengo Nicole, la información también me la modifica acá. ¿Ok?
Eso es un encadenamiento de la información, es un tipo de vínculo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. La primera forma es muy sencilla. Sencillamente me paro en mi celda donde quiero colocar la información, coloco el símbolo de igual, perdón, selecciono la celda donde está la información que deseo encadenar y lo directo. Y fíjense que ahora acá me aparece mi misma palabra Nicole que tengo acá. Y si yo ahora modifico acá y coloco la palabra, por ejemplo, Fernando, inmediatamente me va a aparecer la actualización acá. ¿Ok? Este tipo de encadenamientos o vínculos yo lo puedo hacer dentro de la misma hoja, con otra hoja distinta o incluso con otro libro distinto. ¿Ok? Me permite traer información indistintamente de donde esté. Ojo, evidentemente, cuando yo lo hago de un libro distinto, ahí hay un truquito. Hay como dice, esa parte tiene truco. ¿Por qué? Si yo tengo abierto, por ejemplo, yo tengo dos libros, este que tengo abierto y tengo otro que se llama libro 1, ¿ok? Y yo me traigo la información del libro 1 a través de un encadenamiento de información hacia acá, donde está Fernando. Resulta que yo guardé la información, cerré mi archivo y cambié lo que decía el libro 1, ya no es Fernando, sino ahora es Nicole otra vez. Y lo cerré y lo guardé. Abro este archivo, él me va a seguir diciendo Fernando. Él no va a variar. ¿Por qué? Porque hasta que yo no abra el otro archivo y él pueda actualizarse, el vínculo, él no va a actualizar la información. Es decir, tiene que estar los dos abiertos para él poder hacer la actualización de la información. Ese es el truco que hay con el tema de la vinculación entre libros distintos. ¿Me expliqué con esto o lo vuelvo a explicar? Si puedes hacer un ejemplo, por favor, Sí. Vamos a abrir un documento nuevo. un paso a paso. Sí, claro. Voy a abrir uno nuevo. No me equivoqué. Ok. Este es un documento nuevo. Ok. Voy a colocar aquí una información que se diga paralelepípedo. No veo dónde estás escribiendo. Ah, claro. Perdón. Claro, perdón. Abrí una hoja nueva, que es esta, que se llama paralelepípedo. ¿Ok? Ahora me voy a regresar a mi hoja original, ¿ok? Que es esta, y voy a hacer un vínculo. Voy a volver a colocar el igual. Disculpa, son dos libros diferentes, no es otra hoja del mismo libro, ¿correcto? Es otra hoja diferente. Perdón. Otro libro. Sí, es otro libro. Pero ahora la forma de hacerlo es distinta. Vamos a hacerlo desde acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Se me va a parar aquí donde quiero hacer el hipervínculo. Me va a parar acá donde dice hipervínculo. ¿Ok? ¿Y por qué seleccionas la celda que está vacía? Porque aquí es donde quiero que me coloque el hipervínculo. Ya. Aquí es donde quiero que me traiga la información. ¿Ok? Ya, denme un segundo. Denme un segundo aquí que me está dando un problema el computador.
Ya resuelto. Ajá, perdón. ¿Qué voy a hacer? Este vínculo lo voy a hacer de una manera distinta. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Este es el libro nuevo que he abierto, un escrito paralelepípedo. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar. Voy a copiar la celda donde tengo la información. Voy a pasar ahora al otro libro. Perdonen que lo haga así, pero de otra manera no van a poder ver. Me voy a parar en la celda donde quiero colocar el vínculo. Le digo pegar y acá en las opciones de pegado me va a aparecer esta cadenita, como pueden ver acá, que significa pegar el vínculo, pegar un vínculo. Esta es otra forma de hacer los vínculos. Le digo pegar y él me ha pegado, en este caso, el vínculo. Fíjense que acá en mi barra de fórmula me dice Excel Sheet 12, que en este caso está en el libro 1, hoja 1, la celda celda C7. Si me devuelvo acá, para que veamos el otro libro, esta es mi libro 1, que es el que he creado, perdón, hoja 1 y la celda, ¿ok? Si yo lo modifico de alguna manera, por ejemplo, ahora escribo Nicole, me regreso, insisto, perdonen que lo haga así, pero si no lo hago así no van a poder ver el archivo que estoy cambiando. Entonces ahora se modifica en Nicole. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a guardar. ¿Ok? Y voy a cerrar este documento. Me voy a venir a este original. Lo voy a guardar también. Guardar como. Voy a guardar en mi escritorio. Esto que estoy haciendo es para mostrarles la prueba. Le voy a cambiar el nombre porque si no, me va a decir que no puedo guardar. Y ahora lo voy a cambiar. Le voy a poner el nombre, por ejemplo, Santiago. Voy a guardar y lo voy a cerrar. Ahora voy a abrir otra vez mi archivo. Déjenme abrirlo un momentico. El archivo donde estábamos trabajando en un principio. Para que podamos ver el ejemplo. No se va a actualizar porque cerraste el archivo que modificaste. Eso es exactamente lo que le quiero mostrar. Fíjense que no lo actualizó, me dice Nicole, pero me abre una pestaña y me dice, Fernando, hay algunos vínculos que están acá que yo puedo actualizar. Le digo actualizar y me dice, Fernando, no puedo verlo. Esto que estamos viendo acá es un error de actualización. ¿Por qué? Porque el documento no está visible para este archivo porque está cerrado, porque lo cerré. ¿Ok? Entonces, este era el ejemplo que quería que vieran, que yo puedo hacer vínculos entre mi mismo libro, entre las hojas que tengo, es decir, en la misma hoja donde estoy, puedo hacerlo con otra hoja dentro de mi mismo libro y con otro libro distinto. Pero tengo que tener cuidado con la actualización. Por ejemplo, voy a agarrar y voy a hacer otro vínculo aquí, voy a volverlo a colocar igual. Me voy a ir a la última hoja que tengo acá. Por ejemplo, acá. Me dice 1, 2, 3, 4. Disculpa, Fernando, antes que te vayas para otro lado. Ajá. Permíteme, disculpa, Nicole, solamente. Entonces, cada vez que yo veo una celda con esta pestañita verde aquí en el vértice superior izquierdo, Ajá. quiere decir que tiene un vínculo, entonces, cuando me sale ese diamante aquí al lado, No. ¿o no? Este diamante quiere? verde que tú dices es que te está diciendo, Fernando, aquí hay un error. Y el diamante es básicamente esto, que es Sí, un asistente que te permite trabajar sobre ese error. ¿Ok? ya. Hay distintos tipos de referencias de error. Por ejemplo, aquí creo que lo hicimos uno, cuando te dice aquí valor, esto también es un tipo de error. ¿Qué es lo que te está diciendo? Bueno, que este valor no existe. Cuando te aparece así referencia, significa o que la celda donde estaba tomando la información o que el libro donde estaba tomando la información ya no existe o no está disponible. Entonces te aparece así como referencia. Si yo, por ejemplo, dividiese entre 0, te lo voy a mostrar, me aparece otro tipo de error que me dice, estás dividiendo entre 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa ese diamante verde en la parte superior izquierda?
pues que Ajá. puedes utilizar este asistente para tratar de corregir el error en el que has caído. ¿Ok? Ok. ¿Me expliqué? Sí. Ajá, fíjense, he hecho un vínculo a la hoja C11, la hoja perdón, a la hoja 1C11, que es esta hoja a esta celda C11. Si yo le elimino esa información y me devuelvo, fíjate lo que pasa. Me vuelvo a dar el mismo error. ¿Por qué? Porque ya no está disponible la información. Eso es lo que te está diciendo el error. Fernando, ya no está disponible la celda donde tengo el vínculo. Por tanto, ya no hay documento, no hay información. Fíjate que aquí me aparece hoja 1, referencia ya no existe porque lo eliminaste. Si me paro acá, me dice, fíjense que aquí no me sale como me salía acá, que ya no existe. No, aquí me dice, sí existe, aquí está la información, pero yo no puedo acceder porque está cerrado el libro. Lo cerraste. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Ninguna. Ok, chicos. Como les dije, hay tres tipos de vínculos. Hemos visto el primero, que es la vinculación ya sea dentro de mi misma hoja, a otra hoja dentro de mi libro o a otro libro distinto. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. El día de mañana vamos a ver los otros tipos de vínculos que tenemos. Perdón, que son vínculos de llamada, con los cuales yo puedo abrir documentos externos. Por ejemplo, puedo abrir otro Excel, le puedo dar un clic al vínculo y me va a abrir otro Excel, o puedo abrir un documento de Word, o puedo abrir un PowerPoint, o puedo abrir un correo electrónico, perdón, o incluso puedo abrir una página web. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer mañana, porque bueno, nos quedan 5 minutos y la idea no es explicar las cosas de la carrera, sino que nos detengamos y podamos ver todos los ejemplos y todo eso. ¿De acuerdo? Fernando, Ok. ¿yo puedo ver la grabación de esta clase en algún link para poder repasar los conceptos? Sí, déjame cargarla. Inmediatamente que la cargue, yo les paso el link. De todas maneras, Bien. mañana, cuando arranquemos la clase, una de las cosas que voy a hacer antes de empezar a explicar los temas de Excel es meternos en la plataforma, que ustedes puedan accesar, que vean cómo se accesa, dónde están los videos y todo eso. ¿De acuerdo? Ya, súper, súper, ok. Fernando, Adelante. otra consulta. ¿Lo que va a quedar grabado queda como material para nosotros o solamente está disponible un tiempo y después se borra? No, no, no. Queda como material para ustedes. De hecho, nosotros lo que hacemos es que subimos esto a una cuenta privada de YouTube, ¿ok? Donde más nadie lo puede accesar. Y esa cuenta privada está asociada con una página web, que es la página web de la empresa, que es donde está el aula virtual. Ustedes van a accesar directamente con una clave al aula virtual, valga la redundancia, y van a tener disponible la información. ¿Ok? O sea, que la puedo ver posteriormente del curso, a eso me refiero. Terminó el Sí, curso, a los 3 meses la vuelves a ver. perfecto, gracias. Excelente, excelente. Bueno, chicos, hasta mañana. Que descansen. Oye, gracias porque yo decía que tenía muchas dudas porque hay veces que uno no sabe de dónde salen las cosas y bueno, es mucha información, pero agradable es que alguien me explique de dónde sale cada una de esas cosas. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo. Todo, Sí, poco a poco, poco a sí. poco. Vamos empezando. Ok. Ok, Bueno, ok. chicos, hasta mañana. Que descansen. Hasta mañana. Gracias, Fernando. Mañana. Vale. Chao, Nicole, que esté Nos vemos bien. hasta mañana. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.